el Señor fue sometido a una prolongada, a un prolongado proceso que lo llevó precisamente a la cruz. A la 9ª hora o a las 3 de la tarde, Él estaba allí colgado en un madero, tomando su lugar y mi lugar. Bendito sea su nombre, y nuestros corazones los rendimos en gratitud al Señor por ello. Y envuelto en este pensamiento o sentir, yo he titulado mi mensaje, Un justo procesado y condenado. Un justo procesado y condenado. Usted deberá dedicar un momento para dar lectura al capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, para ir paso a paso en la narrativa de este, y que usted pueda sustraer de una manera devocional aspectos que cautiven su corazón, y que usted pueda hacer una aplicación muy personal en su vida. Pero quiero referir que Isaías 53, todos lo conocemos, ¿verdad? Por lo menos lo hemos leído. Ya ese es un avance, ¿verdad? El otro es tratar de entenderlo y entendiéndolo ver qué decisiones tomamos. Ese capítulo de Isaías 53 es un retrato exacto de lo que le sucedería al Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Vaya usted en la lectura paso a paso, y ahí por el versículo 4 ya usted comenzará a observar el proceso prediseñado, predispuesto, por el que pasaría la persona de Jesús, pensando en nosotros precisamente. Y palabras del apóstol Pedro en Hechos 3, 14, 15, les leo a continuación. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto formó parte del sermón que el apóstol Pedro presentó, y de una manera directa le hizo sentir a sus oyentes, a esa comunidad judía, que ellos eran los responsables de lo que le sucedió a Jesús. Y note que él dice que negaron al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. La narrativa de los evangelios precisamente nos presenta esta declaración del apóstol Pedro, pero ahora él lo está presentando como su sermón delante de sus oyentes. Además, el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 8 de su primera carta expuso, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si usted ha podido notar, en ambas intervenciones, Pedro está señalando a Jesús como justo. Y en todo el relato del Evangelio lo vamos a encontrar como justo. Y cuando está ya propiamente en el proceso de ser juzgado, los que le juzgaban, en este caso las autoridades políticas, estaban diciendo que él era justo. Con todo, este justo fue condenado y fue llevado a la muerte, esa muerte que estaba reservada para los criminales,
para los que eran un mal en la sociedad. A ese punto, a ese nivel llevaron a Jesús. Y una vez más, hermanos, todo lo soportó y todo lo aceptó, porque era parte del propósito y que su salvación y mi salvación requería de un sacrificio y de una acción como la que está señalada en los evangelios. Vamos en primer lugar a considerar la acusación. Los versículos 1 al 3 de San Lucas 23 rezan así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiéndole él dijo: tú lo dices. Vea lo liviano, porque no hay peso acá como para que se justificara el llevarle al proceso, porque en las cosas señaladas le acusan de pervertir a la nación. ¿Cómo es posible que esa fue la posición de los líderes religiosos? Decirle a Pilato, a la autoridad del imperio: este que hemos traído pervierte a la nación. Desde luego, los evangelios, que es la base de nuestro conocimiento de fe, nos señalan que él anduvo haciendo bien y que ya al final sí vemos al centurión diciendo: verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y eso equivale a decir: él no había hecho nada indebido en la nación. Pero los líderes religiosos, sus adversarios e envidiosos, lo declaran como alguien que pervierte y le acusaron de instar al pueblo a que no diera el impuesto, el tributo al César. Ustedes recuerdan cuando el Señor fue interrogado precisamente sobre ello y dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que si ellos hubiesen puesto a ir, digamos, defendiendo cada situación, o los que le acusaban, porque ahí no se presentan defensores de Jesús, solo acusadores. Ese también era un gran error, porque está siendo juzgado sin que alguien interviniera a su favor. Y lo extraño, lo raro, y como usted le quiera llamar, es que él no tenía en ese momento quien lo defendiera, porque sus seguidores eran personas señaladas como de clase media o baja, que ellos no tenían, digamos, la capacidad para presentar hechos, para presentar momentos, para defender a Jesús. Entonces él les dijo: den al César lo que es del César. Así que no había nada por qué acusarle al respecto. Y lo otro que dicen: y él se está haciendo pasar por rey, él quiere el reinado. Bueno, cuando llegó Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Y lo que le dice Jesús: tú lo dices. Pero los pocos que estaban cerca sí habían llegado a entender que si él era el Mesías, entonces era el rey esperado. Pero Jesús fue muy claro y muy franco para hacer sentir que ese no era el tiempo ni el momento, pero que esto no le descalificaba a él de ser rey. En la visitación angelical, el ángel le dijo a María: y este será grande y se sentará en el trono de David. Ya el ángel anunciador está diciendo lo que él iba a hacer. Y aquellos entonces que creyeron a esas palabras o que le recordaban esas palabras podrían decir: vamos detrás de él porque es el rey.
También un día el Señor, porque les atendió en una necesidad de alimentos, y comieron y comieron y comieron. Y entonces la disposición o la decisión de la gente era seguirlo y declararlo rey. ¿Se acuerdan que él dijo: ustedes me siguen porque les di de comer? ¿Se acuerdan? Pero no ha llegado mi hora. Él fue muy franco en decir, pero esta era una estrategia para poder acusarlo y para poder tocar la sensibilidad del gobierno en el corazón del que representaba al emperador. Este era Pilato. Pero nada de esto fue suficiente, porque el gobernador Pilato lo declara que no tiene delito. Ese es el segundo aspecto de mi prédica: sin delito. Eso fue lo que concluye en este caso Pilato, y más tarde también unido a él Herodes. Demos lectura del Evangelio de Lucas 23, versículo 4 en adelante. Dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Concluyente: no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de que estos estaban enemistados. Pilato y Herodes estaban enemistados. Así que logró ese momento para poder ver cómo se acercaba y volvían a la amistad, y lo envió a Herodes. Herodes está allí deseoso de ver si hacía alguna señal que le pudiera satisfacer a él, no en el sentido de llegar a creer en el Señor, sino era como algo morboso en la vida de él. Y entonces viene Pilato y decide enviarlo, y obviamente Pilato no estaba alarmado por los cargos contra Jesús. Él pudo entender que era precisamente una envidia y que era de carácter eminentemente religioso y que no tenía nada que ver con el aspecto político. Me agrada así decirles que el testimonio de estos era de que Jesús tenía una misión y esa misión la estaba cumpliendo. Dice el versículo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Le está hablando, o están ellos dando testimonio del incansable trabajo de Jesús. Él estaba enseñando las verdades del reino, y esto los está poniendo a ellos en una posición no muy agradable. No los está acusando con su mensaje, con su enseñanza. Simplemente lo que estaba haciendo era abriendo los ojos de los ciegos, dando la oportunidad salvífica al pueblo. Si no estaba otorgándoles, ofreciéndole la libertad política, les estaba ofreciendo la libertad espiritual de ese yugo que Satanás los tenía esclavizados. Pero estos dicen: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta este lugar. Miren las acusaciones que estaban dando. En ese caso, ningún delito encuentro en este hombre, insiste Pilato. Pero al final, él buscó una opción. Pero antes de presentarse, las palabras finales de Pilato fueron: yo no encuentro nada indebido, nada ilícito en él. Y antes de que se diera el veredicto,
allí apareció la esposa de Pilato. Llegó esta señora, quizás no frecuentaba el espacio de trabajo de su esposo, pero esta vez sí se acercó para decirle: deja libre a este hombre. Textualmente Mateo 27:19 dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ella estaba teniendo, pero en pocas palabras, tormento en la noche. Y dice: ese hombre es justo. Entonces llega para darle esta advertencia a su esposo para que le diera libertad. Note que estamos insistiendo en un justo, porque los que tendrían que haber estado pagando por sus pecados eran estos acusadores, y con el tiempo nosotros como pecadores. Pero la gracia de Dios nos salvó de una muerte de esa naturaleza, de un juicio de esa naturaleza, y ahora nosotros estamos cantando victoria porque Jesús tomó nuestro lugar. El justo tomó el lugar de los injustos, y nosotros festejamos con agradecimiento porque por Él es que nosotros tenemos acceso al mismísimo reino de Dios y contemplar la gracia y la bondad de Él. Entonces vino Pilato y trata de hacer un último intento. Mateo 27:16 al 18 dice: y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta opción segunda es la que ellos eligieron: a Barrabás, quien verdaderamente era un criminal, era un indeseable en la sociedad. Con todo, al ponerlos a la par, y que era como un recurso que encontró Pilato, estos se inclinaron por el pervertido y dejaron bajo condenación al justo. ¿Quiénes persuadieron al pueblo? Fueron estos que tenían, ya lo dijo Pilato, envidia de Jesús. En una oportunidad el pueblo dijo que la gente iba detrás de Jesús porque tenía autoridad cuando él enseñaba la palabra. Ahora observe esto, hermanos. Vienen estos padres y dicen: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A mí me llamó mucho la atención eso, hermano. Vea usted hasta dónde llegó esta condición, esta situación. Que caiga nuestro castigo por nuestra decisión también sobre nuestros hijos. ¿Y qué tenían que ver sus hijos en esta decisión? Pero hermanos, hay momentos que el hombre no piensa y puede comprometer lo más valioso que pueda tener con tal de hacer lo que se ha propuesto hacer. Otra versión dice: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre.
Si ahora a nosotros nos caerá la maldición, que alcance también a nuestros hijos. Que Dios nos guarde, hermanos. Que las malas decisiones que tomemos no estemos esperando ser castigados nosotros y que también lo logren nuestros hijos. Por el contrario, que tengamos una actitud de arrepentimiento que alcance el favor de Dios a nuestros hijos. ¿Lo anhelan así también ustedes? Sí, en el nombre de Jesús. Ahora vea usted, aquí está el punto. Entregó al justo a una muerte grosera. Él sabía qué clase de muerte iba a experimentar Jesús. Para Jesús, y esto lo digo así, hubiese sido suficiente el tiempo que estuvo en el jardín del Getsemaní. Porque para muchos ahí es donde Él sufrió la muerte, en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Cuando Él está allí, hermanos, en una lucha, pero extrema delante de Dios. Padre, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. En ese momento Él está entregando totalmente su existencia a la voluntad del Padre. Sí, es fácil decir que ya estaba predeterminado todo lo sucedido, es fácil, pero ir dando los pasos en ese proceso era lo difícil, y así hay que entenderlo. Como que en el calendario, en su agenda para este día viernes que hay, te van a llevar a juicio y te van a comparar con criminales, con asesinos. Va a suceder esto. Y como que en un alto podía decir: Padre, ¿es necesario todo eso? Padre, ¿es necesaria esa comparación? Tú sabes bien quién soy. ¿Y cómo vas a permitir? Ay, te tengo otra, le dice el Padre. Van a preferirlo a Él. Hermanos, yo quisiera que esta tarde, si sacáramos una conclusión, sería indagar cómo es nuestro cristianismo. Pensar si somos auténticos cristianos. ¿Le parece la idea? Viendo todo esto, entender exactamente cuán cristianos somos. Por eso hay alguien que dice cristiana evangélica. Esa añadidura evangélica es la que hace la diferencia entre el común cristianos. Así que nosotros podríamos decir cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una diferencia y estamos mostrando en verdad una actitud de agradecimiento por lo que sucedió. Si todavía, hermanos, no lo magnificamos, quiero decirle que podríamos magnificarlo aunque todavía estamos aquí en la tierra. Pero si usted piensa en que un día va a dejar este mundo, no sé en qué momento y bajo qué circunstancia, pero usted tiene la oportunidad de abrir más sus ojos y decir como aquel: ahora estoy más cerca del objetivo por lo cual Jesús se entregó. Ahora estoy más cerca de llegar al espacio donde Jesús, o por lo que Jesús pagó por mí. Porque nuestra vida no reside aquí, no se establece aquí. Su vida está ya empeñada en lo más alto de lo que usted se puede imaginar, mediante la gracia y la bondad del Señor. Entonces dijeron: suéltanos a Barrabás. Adelantando un poco la escena, lo crucificaron al lado, o pusieron al lado de él dos terribles pecadores.
Nada de ladrón bueno y ladrón malo, hermano. No hay ladrón bueno, hermano. Terrible, hermano. Qué comparación, hermano. ¿Está entendiendo? Un justo procesado, condenado. Y ahí está. Y los dos comenzaron a decir cosas. Pero todo lo que estaban diciendo era a beneficio de ellos, para que de lo que se decía que Jesús obraba, Él hiciera otro milagrito para ellos. Bájanos a nosotros. Pero hubo una reacción de uno allí. Le dice: cállate, nosotros merecemos esto. Pero Él no ha hecho nada, Él no merece nada de esto. Y torna su mirada: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tantas veces había oído el mensaje de Jesús, pero su tipo de trabajo no quería dejarlo. Le iba muy bien en su trabajo, más que a otros. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro, a saber qué le pudo haber dicho. Pero lo más maravilloso: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria a Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo estoy asumiendo tu pecado, tus faltas. Tú no vas a ir al tormento. Estaremos juntos en el paraíso. Esta es la potestad de Jesús para perdonar pecados. Y en esa potestad perdonó los suyos y los míos. Alabado sea el Señor por eso. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Dije que esa parte era adelantándome a su condena. Fue entregado para ser crucificado. Y dentro de las 7 palabras o expresiones que él tuvo allí, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note que aquí nos encontramos con lenguaje que nos es más fácil entender el escenario. Él está mostrando en ese momento que su naturaleza divina está sujeta a esa condición, y él no está haciendo uso de ningún poder como Dios, sino está precisamente asumiendo el rol de las personas. Y en ese momento él sí está sufriendo uno de los momentos más difíciles, como verse abandonado. ¿Por qué me has desamparado? Se dice que el proceso había mantenido al padre con su mirada fija en él. Y como que se miraban a los ojos ambos. Va bien todo, le decía a su espíritu, todo va bien. Según lo que hemos acordado, todo va bien. Y ese todo va bien como que lo estimulaba a él para dar el próximo paso. Todo va bien. Vamos, todo va bien. El mundo de su tiempo no lo entendía, nuestro mundo del presente tampoco lo entiende. Lo que ahí está ocurriendo, todo va bien. Pero cuando ya está todo, lo fuerte del momento, esa mirada ya no está sobre él. Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí sintió como que solo estaba experimentando el momento, como que solo estaba sufriendo ese instante. Pero allá en su espíritu él sabía que no lo estaba sufriendo solo, lo estaban sufriendo juntos. Pero eso es para enternecernos a nosotros, para que podamos comprender un poco más a lo que él llegó, al desamparo, al rostro de Dios apartado, para que de esa forma
usted y yo pudiéramos encontrarnos en el privilegio o con el privilegio que tenemos. Esa entrega en la cruz le permitiría ver linaje. Jesús no se casó, Jesús no tuvo esposa, no tuvo hijos. Jesús vivió solo en ese sentido, pero tiene linaje. Tiene linaje. Él tiene linaje. Isaías 53 dice, verá linaje. Y le tengo buenas noticias, lo está viendo a usted como parte de su linaje. Este resultado de la cruz, este resultado del sacrificio. Y dice, vivirá por largos días. Aquí ya está sentándose que no va a haber muerte, que ya él no va a experimentar muerte en ningún tiempo. Ese nada más fue un instante para completar el proyecto. Y verá el fruto de su aflicción. A mí me encanta esa parte de Isaías. Verá el fruto de su aflicción. ¿Sabe que Apocalipsis dice que está el Cordero como inmolado? Todavía están las huellas del sufrimiento del Cordero de Dios. Todavía Él puede verse, puede ver sus manos, puede tocar su costado y puede sentir el dolor de eso. Pero cuando alguien pasa a la presencia de Dios, el Padre lo vuelve a ver y dice, uno más. Mira, uno más. Este es el fruto de tu aflicción. Aquí está, salvo, perdonado, redimido por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Así que Él, estando en la cruz, dijo, consumado es. Lo demás está en el proceso extraordinario, lo bajan de la cruz, lo ponen en un sepulcro nuevo. No lo habían usado, nuevo. Y ahí se encargó este señor de poner el cuerpo de Jesús y el préstamo duró pocos momentos, porque al tercer día salió de ese lugar y ahora Él nos está contemplando sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Él, un justo, condenado en ese proceso injusto, apartándonos a nosotros de un proceso de condenación, porque ahora usted y yo estamos en el grupo de los salvos, en el grupo de los redimidos. Somos el pueblo de Dios a causa de todo ese padecimiento que debemos de considerarlo y debemos de valorarlo. Que Dios los bendiga y demos juntos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.